Buenas tardes. Me siento muy bien entre nosotros los hombres, porque podemos tratar temas relacionados con lo que necesitamos escuchar, porque este es un día de tomar decisiones. Veo a muchos muchachos, veo muy pocas personas adultas y eso me da gusto. La mayoría son jóvenes y los estoy viendo bien. La mayoría son jóvenes y gracias a Dios también por los pastores. ¿Pueden levantar su mano los pastores? Muy bien, hermanos. Diáconos. Muy bien. Esposos, papás. La mayoría, o casi todos. Es un privilegio, hermanos, estar con ustedes. Yo vengo desde la ciudad de Guadalajara. El pastor Jaime tuvo a bien escuchar la voz de Dios, porque estoy aquí porque el Señor me trajo. Es la única razón para estar en Veracruz, por un llamado del Señor. A mediodía salí de mi ciudad y son de los viajes más rápidos, ¿verdad? De los viajes más cortos, pero que tienen un gran propósito. Gracias, pastor Jaime, por la invitación que me has hecho, y también estar al lado de mi hermano Chucho, que hoy va a estar compartiendo también la palabra del Señor. Así que, hermanos, tomen su Biblia, por favor, tengan lista la Biblia, porque vamos a estar hablando varios pasajes de la Biblia con dos temas. En este primer tema, ahí está la información. Si ustedes quieren ir tomando nota, sería muy bueno que escriban. No traemos notas para ustedes, pero las pueden escribir y aún les podemos compartir todo lo que sea necesario. Ese es el primer tema, retomando mi lugar en la sociedad. Les presento a mi familia. El Señor me ha dado una familia que pastoreo. Les comparto que es mi primer campo de trabajo pastoral, mi propia familia. Tengo 3 hijos. El mayor se llama Asael, su esposa Estefanía. Ellos tienen una niña. Mi otro hijo se llama Otoniel, su esposa Mónica. Mi hija se llama Abigail. En esa fotografía falta su esposo. Y también nuestros nietos. El Señor nos ha rodeado de muchos nietos, hermanos, y nosotros tan muchachos. Tenemos 7 nietos y los hemos disfrutado. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado también pastorear la iglesia Comunidad Cristiana de Gracia y Amor. Somos una iglesia bautista. Allá en mi convención regional, Dios me da el privilegio de ser el presidente en estos momentos. Así que doy muchas gracias a Dios por estar aquí con ustedes y con esa familia. El pastor Jaime les hablaba de algunos libros que he escrito, y ahí están. El último de la serie es el que está en la parte baja, 50 días conociendo a Jesús. Seguramente ustedes han visto o en sus manos tuvieron alguno de ellos, y ese último, 50 días conociendo a Jesús, habla de un discipulado cercano para poder reproducir el carácter de Jesús en el nuestro. Se los recomiendo. Este es un libro que está conformado en campaña porque tiene otros materiales, y ahí están los 3 objetivos de cada uno de los libros. No presento el nuevo libro que va a estrenar nuestra iglesia, pero el próximo 20 de octubre nuestra iglesia estará trabajando con un nuevo libro también. En México, Dios nos ha dado el privilegio de visitar esas ciudades. En algún momento aquí en Veracruz, las iglesias llevaron a cabo la campaña 50 días ordenando mi casa. Y gracias a Dios por todas esas ciudades. No las he visitado todas, pero en cada una de ellas hay un grupo de iglesias que ha llevado a cabo una campaña con alguno de los libros. Lo mismo ha sucedido con otros países. El Señor nos abrió puertas en países tan lejanos, donde también están llevando a cabo campañas usando los recursos que Dios nos ha permitido escribir. Por todo eso, hermanos, me siento muy privilegiado también ahora de estar con ustedes compartiendo. Sé que probablemente algunos de ustedes escuchen mis audios, que todos los días grabo. De hecho, el audio de mañana pues lo voy a grabar aquí, y desde aquí lo vamos a enviar, porque así son los mensajes por WhatsApp que envío especialmente para mi iglesia. Bueno, entrando al tema, porque esa es la parte que nos corresponde, hablar en este congreso de varones, retomando mi lugar, me doy cuenta que ustedes hicieron un esfuerzo para venir. Yo creo que ninguno de ustedes estaba sentado sin hacer nada. Porque si alguno de ustedes estaba sentado sin hacer nada,
lo automático es que hubiera seguido igual. Solamente cuando uno está muy ocupado es como acepta estos proyectos. Cuando uno está muy ocupado. Así que ustedes han tenido que sacrificar algo. Seguro dejaron de hacer algo. Pidieron permiso. O recortaron alguna actividad. O dijeron en algún proyecto: esperen, yo necesito estar en este congreso. Y esto es lo que Dios honra. Dios honra la obediencia. Dios no honra la facilidad que tenemos para hacer las cosas. Dios honra la dificultad que tenemos para hacer las cosas, porque en la dificultad se mueve la fe, en la facilidad se mueven nuestras capacidades, y en las dificultades se tiene que mover el poder de Dios. Por eso Dios honra la obediencia de ustedes por estar aquí. Ese texto me dio muchas vueltas en la cabeza a la hora de estar pensando en lo que les compartiría, porque algunos de ustedes los he tratado y los conozco. Entonces yo quería compartir algo que el Señor me diera exactamente para este congreso, retomando mi lugar. Y ese versículo, Proverbios 26, es muy parecido al de Proverbios 31. Y mire, este dice a los hombres, lo leemos, Proverbios 20, versículo 6, lo leemos juntos, hermanos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 26. Es una pregunta muy importante, porque dice: muchos hombres, cada uno proclaman su propia bondad. Es decir, hay muchos presumidos, hay muchos galanes por allí, hay muchos que andan enamorando mujeres, o hay algunos que andan realizando acciones filantrópicas o regalando dinero porque tienen mucho y ya no saben qué hacer con él, y de alguna forma quieren demostrar que son buenas personas, que no de todos son tan malos con el dinero que tienen. Y dice el texto: muchos hombres proclaman su propia bondad. Pero la pregunta es: un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es una buena pregunta, ¿verdad? A mí me gustaría decir: pues ya los hallamos. Hay que responderle a quien escribió el Proverbio 20, que entendemos que es Salomón. Hay que responderle: ya los hallamos, y no hallamos solamente uno, son un montón. Y estamos aquí en el templo de la primera iglesia bautista de Veracruz. Aquí están los hombres de verdad. ¿Podríamos decir eso? No somos fanfarrones, no, para nada. Yo creo que lo único que decimos es: yo quiero ser ese hombre de verdad. Pero el texto de Proverbios 31, que también me gustaría que lo leamos, es dirigido a la mujer y dice, todos: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Proverbios 31, versículo 10. Mire, parece que a esa sí la hallaron. A esa sí la hallaron, y pronto, porque inmediatamente empiezan a calificarla y dicen: pues sí la hallamos, porque su estima sobrepasa largamente, y la compara con las piedras preciosas. O sea, sí la hallaron. Y tanto así la hallaron que en el versículo siguiente, el número 11, empieza a describir las acciones de la mujer virtuosa. Pero no solamente el versículo 11, el 12, el 13, el 14, el 15, hasta el 22. A la mujer virtuosa sí se le describió. O sea que sí la encontraron. Pero Salomón solamente le dedicó un versículo a los hombres sin respuesta. ¿Saben qué? Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Los hombres batallamos mucho. Los hombres batallamos mucho para responder al diseño original de Dios. Por eso la pregunta es: ¿quién lo hallará? Y quisiera que hoy, en el nombre del Señor, con este congreso, la respuesta sea: aquí estoy. En el nombre del Señor, aquí estoy. Padre, para tu honra y tu gloria, como fue el último canto que cantamos, para tu honra y tu gloria, aquí estoy. Recibe toda la gloria. Te entrego mi vida. Que eso podamos decir el día de hoy. ¿Están de acuerdo, hermanos? Bueno, entonces, ya nos saludamos, ya nos dimos la bienvenida, pero ahora se va a dirigir a una persona que tenga a su lado y le va a decir: el hombre de verdad. Le va a decir así,
el hombre de verdad eres tú. Así le va a decir, el hombre de verdad, porque ese es el hombre de verdad, el hombre de verdad eres tú. Dígale por favor, el hombre de verdad eres tú. ¿Saben? Lo iba a cambiar, pero me arrepentí. ¿Se dieron cuenta que titubeé? Lo iba a cambiar como para decir, el hombre de verdad soy yo. No, pero eso era demasiado, ¿no? Era demasiado, pues, proclamar la bondad, ¿verdad? No, más bien, el hombre de verdad eres tú. Porque ese es el plan de Dios, ¿verdad? Ese es su plan, que nosotros lleguemos a ese nivel y que algún día, pues, alguien nos describa como con la mujer virtuosa. Con ella le siguieron un montón de versículos. Y con el hombre, en el siguiente, Proverbios 20, versículo 7, ya habla de otras áreas de la rectitud y de la integridad. Pero no exactamente describe a ese hombre de verdad. Entonces, tenemos que trabajar. El concepto del hombre, y esa es la parte que tenemos que entender, hermanos. El concepto del hombre está distorsionado en la sociedad, bastante distorsionado. Cuando yo platico con los jóvenes en los campamentos juveniles, me doy cuenta que ellos llegan a los campamentos, hablo de muchachos cristianos, me doy cuenta que ellos llegan a los campamentos juveniles con un distanciamiento con su papá. Muchos de ellos. El distanciamiento emocional. No existe una relación de corazón a corazón con su papá. Probablemente porque su papá es alguien ausente, por descuido o por abandono, o porque probablemente él ha muerto. Pero de alguna forma un muchacho que tiene un papá muerto lo entiende, lo acepta y a partir de allí como que él comienza una etapa nueva. Pero el que tiene un papá ausente siempre va a tener un capítulo que no está cerrado. Otros tienen un papá que está desgastado, sin integridad y sin amor. Y a mí me preocupa no solamente el primer hombre. Puede ser papá o puede ser esposo. Ausente. Pero el segundo es alguien que no está ausente. Está presente, pero está desgastado. No tiene integridad. No tiene amor. Es seco, como algunas veces dicen, es seco para expresar el cariño, la ternura, el amor. Pero hay otro más, el hombre nocivo, porque tiene malas actitudes o por infidelidad. Estamos hablando de otra categoría que la sociedad remarca de quién es el hombre. Alguien nocivo. ¿Por qué? Porque es violento, es agresivo, anda de malas, te maltrata, te insulta, te humilla. Y además es infiel. Lamentablemente, eso es lo que la sociedad describe a un hombre. Pero hay uno más. Es alguien con identidad femenina, porque no le interesa ser hombre. Porque ahora esa es otra parte, otra categoría, porque no solamente hay un hombre ausente, un hombre desgastado o un hombre nocivo. Hablemos de un hombre que se identifica con los rasgos femeninos. En otras palabras, a él no le interesa ser hombre. Él le interesa desarrollar una nueva identidad, ya sea como transexual, ya sea como homosexual, en fin, va a buscar otra identidad. No le interesa ser hombre. Y todo esto nos habla de que algo ha pasado. Algo ha pasado con la hombría. Algo está sucediendo. Pero eso es lo que la sociedad ve el hombre como alguien distorsionado. Alguien que está distorsionado totalmente. Lo que ha llegado a ser un hombre normal por la sociedad son algunos calificativos que yo he platicado con los hombres de mi iglesia. Cuando me he sentado a preguntarles, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Cómo te va con tus hijos? ¿Cómo te va contigo mismo? ¿Cómo estás tú? Me doy cuenta que muchos de los hombres que han llegado a mi iglesia batallaron con algunos conceptos que antes para el mundo era normal, y que si ellos no conocieran a Cristo sería normal. Por ejemplo, miren, la sociedad puede decir que eso es normal, es totalmente normal que un hombre sea mujeriego, irresponsable, inútil, bueno para nada, borracho, flojo, perezoso, agresivo, infiel. Y hasta hay canciones en honor a ese tipo de hombres.
Y hay artistas que cantan esas canciones, me estás oyendo. Y además en ese tipo de canciones, como si se tratara de la mujer virtuosa, pero sería lo contrario, los describen, rata de dos patas. Yo no he visto una rata de dos patas, pero bueno, entiendo el dolor de una mujer que le canta y le da duro a los hombres, porque está describiendo su relación, quién fue su pareja, cómo la trataron. Si es que compuso la canción, pero si no la compuso ella, pues la canta como si fueran sus propias palabras. Y eso es lo que la sociedad piensa del hombre. Cuando un hombre llega a conocer a Cristo, estoy seguro que trae muchas de esas cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a la iglesia y llega a conocer a Cristo, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Qué debe suceder con esas cosas? ¿Debe seguir siendo mujeriego? ¿Debe seguir siendo irresponsable? ¿O debe haber un cambio? ¿Qué piensan? Debe haber una transformación, no un cambio. Una transformación. Y esa transformación es dada por el Señor Jesucristo. Entonces, uno de ellos pasaba allá en Creta, y el apóstol Pablo citó a uno de los profetas, o a uno de los poetas, que tenía un concepto de los hombres de la isla de Creta. Dijo así, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos. ¿Qué más? Malas bestias. ¿Qué más? Glotones ociosos. ¿Qué forma de describir al hombre que no es de verdad? Un hombre, pues ese lugar de Creta era un puerto muy importante, un lugar comercial, donde la gente estaba acostumbrada a ir de un lado para otro, había mucho comercio, muchos negocios, y era muy fácil distraerse. Si a eso le hubiéramos agregado internet con wifi en Creta, imagínense qué habrían dicho de esos hombres, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos y siempre pegados al celular. Algo así habrían dicho de ellos, pero no hablaron de una persona, algunos, sino que su propio poeta generalizó y dijo los cretenses. Y entonces Pablo le dice a Tito, muchos de ellos van a llegar a la iglesia, porque el propósito de Dios es que esos hombres sean alcanzados con el evangelio. Así que cuando lleguen a la iglesia y los tengas como miembros, y algunos diáconos, y algunos que estén pensando en ser pastores, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos. No está diciendo, ve a la calle a reprender a los cretenses, ve al mercado, ve a las plazas y diles, cretenses mentirosos. No, Pablo le está hablando a Tito, el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque esos hermanos que ahora estaban dentro de la iglesia estaban batallando con lo que eran antes. Lo contrario es que si antes eran mentirosos, pues en todo hoy deberían decir la verdad. En todo. Si antes eran malas bestias, no sé qué es una mala bestia, simplemente es una bestia, ¿verdad? Pero cuando dice malas bestias, está como que está hiperbolizando o exagerando, pues que no entiende, no razona, no comprende. Hay un problema allí. Pues ahora debería ser un hermano de acuerdo a Efesios 5:17, entendido en la buena voluntad de Dios. Así que si alguien está en la iglesia, pues ya tampoco debería ser un glotón ocioso. Hermanos, hay café, pues denle paso a todos primero. Y hay cena, pues espérese hasta el final. Un glotón ocioso pues está preguntando, oiga, ¿y a qué horas termina Constantino? ¿Y a qué horas va a ser la cena? ¿Y qué prepararon de menú? Que no quiere decir eso que sea glotón ocioso. Pero un glotón ocioso no solamente se trata de comida, se trata de una serie de diversiones que no lo llenan, que no lo sacian. Puede ser el apetito por la pornografía. Fíjese que el glotón ocioso entraría también cuando alguien tiene un apetito voraz por la pornografía. Cuando alguien tiene un apetito por estar buscando la diversión, estar tratando de salir a la calle para ver dónde se entretiene, quiere un entretenimiento, quiere algo que le haga sentir
sentir pues que la vida vale la pena. Y ese es un glotón ocioso. El glotón ocioso no tiene un rumbo definido en la vida. Quien le invite a una fiesta va a ir y está siempre buscando cuál es el próximo partido, cuál es la próxima serie de béisbol, cuál es la próxima pelea del Canelo, cuándo va a ser, porque ese día no puedo estar en la iglesia, ya estoy ocupado. Ese es un glotón ocioso. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Tito: repréndelos, pero ¿cómo? Duramente, porque ya están en la iglesia. No los trate suavemente. ¿Por qué? Porque es peligroso que un hombre siga la vida pasada. Si ya está en la iglesia, es peligroso que siga con su misma vida de antes. ¿Por qué? Porque un hombre siempre está dirigiendo a personas. Nosotros los hombres, por Dios así lo dijo, somos cabeza. Y hay personas que nos están siguiendo, para bien o para mal. Hay personas que están reproduciendo lo que nosotros somos. Hay personas que están imitando nuestro carácter. Por eso dice el apóstol: repréndelos duramente, como para decir, estremécelos, muéveles la cabeza, diles qué pasa, haz un cambio, tiene que pasar algo contigo, hombre. Algo así como algo que nos remueva, porque ese es el ministerio de una iglesia. Los hombres no pueden cambiar en su mismo estado donde se encuentran. Los hombres necesitan el evangelio. Los hombres de la primera sociedad, mire, tengo este otro texto de la Biblia, que es Génesis capítulo 6, dice así, versículo 1: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, hubo un tiempo en la antigüedad, hubo un tiempo donde hubo gigantes, y la Biblia dice valientes, grandes hombres. Cuando dice de renombre, era como que estaban en la lista, en el top de los hombres más reconocidos, los más valerosos, como esos hombres de Proverbios 26. Cada hombre proclama su propia bondad. Eran hombres que buscaban un hombre, estaban tratando de sobresalir, querían ser exitosos, porque esa es una parte que todos nosotros aspiramos. Queremos sobresalir, queremos que nos vaya bien. El problema es esto, que esa generación de hombres de renombre le causó dolor a Dios. Es decir, puede haber un éxito que a ti te cause una gran alegría, pero a Dios le puede causar un dolor. Podrías estar buscando un éxito, podrías estar buscando un reconocimiento, podrías estar buscando algo que a Dios le va a causar dolor, y debes darte cuenta. Dice el versículo 6, ahí es el mismo texto de Génesis 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta las aves de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. A Dios le dolió. No tenemos que buscar el renombre, tenemos que buscar darle el nombre a Dios. Y hay una gran diferencia. Cuando nosotros buscamos como hombres ser reconocidos, cuando buscamos tener dinero para que otros sepan que sí podemos, que sí valgo, para demostrarle a otros que yo puedo salir adelante, y ese tipo de esfuerzo te puede conducir a un orgullo que cuando empieces a sobresalir, entonces concluyas: ¿cuánto me ha costado? He sufrido, he batallado, y todo dirigido a ti. He batallado, pero sí pude, lo logré, me esforcé. Pero difícilmente vas a decir:
Dios me dio las fuerzas. Yo no lo hubiera podido hacer sin Dios. Y ese fue el problema con los varones de renombre. Y ese problema todos lo tenemos. El problema que nosotros tenemos es buscar un renombre, pero no precisamente que ese renombre le cause a Dios alegría. Dios estuvo tan dolido, dice que le pesó en su corazón. Es más, hasta se arrepintió de haberlos creado. Debieron estar ellos haciendo algo tan mal como para que Dios se hubiera arrepentido. ¿Qué es lo que estaban haciendo mal? Le estaban quitando a Dios la gloria. No estaban tomando en cuenta a Dios. No lo consideraban en sus caminos. Yo creo que por eso el Salmo 84, versículo 5 se escribió: bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos. Por eso. Pero esa generación no lo hizo. Y entonces surge Noé. Pero Noé no era un varón de renombre. Noé no era un varón de renombre. Noé no era un hombre exitoso. No era reconocido. Este hombre es conocido en la historia bíblica porque halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Notan la diferencia? Los varones de renombre buscaron su propio reconocimiento. Noé llegó el momento en que dijo: pues yo no sé ni qué voy a hacer. No tengo ni idea. Y Dios lo sabía. Dios buscó a un hombre que no tenía ni idea, solamente tenía un corazón para Dios. Y eso es lo que Dios necesita. Que tengamos un corazón para Él, una actitud para Él. Y Dios le dio todos los planos, y le dio toda la idea de la embarcación, y Dios cerró la puerta. Dios hizo todo, y Dios mandó la lluvia. Creo que lo que necesitamos hoy es entender eso, que tenemos el peligro de caer en la tentación del mundo. Y la tentación del mundo es que usted se desconecte de Dios y empiece usted a hacer cosas que le causen dolor a Dios. Por eso les pregunto: ¿le estás causando dolor a Dios con algo que estás haciendo? ¿Le estás causando dolor a Dios en la forma como eres como esposo? ¿Le estás causando dolor a Dios en la manera como tratas a tu familia? Hubo un hombre que le causó mucho dolor al corazón de Dios. Yo lo conocí en la cárcel allá en Tequila, Jalisco. Dios nos dio el privilegio de comenzar una iglesia nueva en esa ciudad de 50,000 habitantes. El 98% de la población es totalmente pobre. Trabajan en el agave y todo lo que tiene que ver con la fabricación del tequila. Cuando nosotros llegamos por primera vez a ese pueblo, fue porque una persona de ese lugar llegó a nuestra iglesia y en pleno culto empezó a gritar, alaridos. Después concluimos que la persona estaba endemoniada, pero en el culto nos sorprendió. Era una visitante. Cuando los visité esa semana, otra vez volvió a suceder lo mismo en su casa. Se cayó al suelo, gritó, yo me estremecí. Yo tenía un poquito más de cabello. Los cabellos seguramente se me fueron. Se me levantaron los cabellos. Mi esposa estaba a mi lado. Le agarré la mano y empezamos a orar. Fue muy complicado ese momento, pero nos dimos cuenta que nosotros no podríamos plantar una iglesia en la ciudad de Tequila, Jalisco, a menos que Dios lo hiciera. Y le dije a la iglesia: hermanos, esto nos pasó en la ciudad. ¿Recuerdan la mujer que vino el domingo pasado? Ya fuimos, pasó lo mismo. Necesito que oremos por favor por esa mujer y por su familia y por su esposo. Nosotros seguimos ahí en ese lugar de Tequila trabajando. Y un día nos cerraron la puerta y nos dijeron ya no. Pero una señora que nos veía llegar por semanas nos dijo: le cerraron la puerta, ¿verdad, señor? ¿Por qué no viene a compartir con nosotros? Nos abrió la puerta y estuvimos compartiendo, y luego nos dijo: tengo un hijo en la cárcel, ¿podría ir a visitarlo? Entonces empezamos a visitar la cárcel, pero ya no fui solo. Yo invité a otro misionero para que me acompañara. Pasaron algunos meses compartiendo a los 80 internos
el mensaje del Señor todos los martes por la mañana. Allí estuvimos. No teníamos convertidos afuera, y en la cárcel pues todos aceptaban a Cristo cuando presentábamos el Evangelio. Así que un día le dije al misionero: necesitamos trabajar con un grupo más reducido en la cárcel. Invitamos a los que tenían más interés y 12 de ellos aceptaron. Empezamos a darle un discipulado igual todos los martes a 12 personas, pero los más atentos que querían conocer más del Señor. Y un día pues el Señor empezó a trabajar con ellos después de un año de visitas y de discipulado, y decidieron bautizarse 5 de ellos. Era una experiencia nueva tener bautismos en la cárcel en un pueblo como Tequila, Jalisco. Le pedí permiso al director y él nos dio la oportunidad de llevar una alberca portátil, la llenamos con agua y allí bauticé a los 5 internos. Yo regresé pues muy contento. Ese día varios hermanos de la iglesia me acompañaron, y cuando regresé a la iglesia escribí en el boletín lo que había sucedido y escribí los nombres de las personas que se habían bautizado. Algo que me di cuenta que yo no debía haber hecho. Yo no debía publicar nombres de personas que están encarceladas. Pero bueno, lo hice como contento. Hermanos, miren, vamos a orar por ellos. En esa semana recibí una llamada de un pastor de Puebla y me dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta. Tengo en mis manos el boletín de su iglesia. Una hermana de mi iglesia estuvo de visita el domingo pasado con ustedes y se trajo el boletín, y vi un nombre allí en la lista de los que bautizaron. Quiero hacerle una pregunta, dígame cómo es él. Y yo le dije, le di los rasgos físicos, y él se quedó callado y empezó a llorar. Y yo le dije: pastor, ¿estás bien? Y me dice: perdón, hermano, es que por los rasgos que me diste parece que es mi hermano. Hace 5 años desapareció porque es la oveja perdida de la casa. Es un hombre que tenía negocios, muy próspero, empezó a desarrollar proyectos importantes de mucho dinero, pero un día, como sus negocios no del todo eran correctos, lo agarraron y lo desaparecieron, y ellos ya lo habían dado por muerto, por desaparecido. Y dice que su mamá fue la única de toda la familia que oraba por él todavía. Padre, te pido por mi hijo, y por su hijo oraba. Y entonces me dice: pastor, yo creo que mi mamá va a querer ir a verlo, ¿nos puede acompañar? Dije: por supuesto, yo estoy yendo todos los martes. Y fuimos un día martes, y saludó a su hermano, y ese hermano les dijo algo bien importante. Les dijo: si los hermanos de la iglesia no hubieran venido aquí, yo no tendría ganas de salir de aquí. Él ya se había acostumbrado a vivir allí. Él había pensado que estaba más seguro dentro de una... Ahora, con Cristo en su corazón, empezó a desear ser libre. Es lo que hace Cristo. Lo que hace Cristo es que te saca de esa condición de conformismo y te dice: pecaste, te equivocaste, pero hay oportunidad, tengo algo mejor para ti. Y como a los 3 o 4 meses me dieron la triste noticia. Digo para mí triste porque ella estaba evangelizando en la cárcel. Y me llamó: hermano, ¿qué crees? Pues ya me dieron la libertad. Y yo no me emocioné tanto porque yo lo quería allá adentro. Dije: ay, hermano, ¿cómo que ya eres libre? Cuando yo debía, antes que orábamos: Padre, te rogamos por su libertad. Pero ahora, ay, hermano, ¿cómo que ya eres libre? Pero así fue. Y dice: hermano, ¿no te alegras que estoy libre? Perdóname, hermano, pero... sí, hermano, sí me alegro, claro que sí. Y salió antes de tiempo. Es lo que el Señor hace. Por eso es que cuando tomas la decisión de recibir a Cristo en tu corazón, de vivir de acuerdo a lo que Dios ha diseñado, aunque te hayas equivocado. El gran problema de nosotros los hombres es que le damos vueltas a los mismos problemas. El que quiere dejar de fumar, deja de fumar uno, pero mañana vuelve otra vez a fumar. El que dice: voy a dejar la cocaína, la deja por un rato cuando tiene un sentimiento de remordimiento, pero otra vez vuelve a lo mismo. El gran problema de nosotros los hombres es que estamos dando vueltas en el mismo problema de un pecado, de un error, de una depresión. ¿Cómo salir? ¿Cómo darnos cuenta que ese lugar no es para nosotros? ¿Cómo?
hasta que el Señor nos enseña qué es lo que diseñó. Así que si usted quiere ser un hombre de Dios, forzosamente necesita ¿qué? Conectarse con Dios para luchar contra la corriente del mundo permisivo. Y creo que este congreso va a servir para conectarnos con la gracia de Dios como Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso se debe decir de usted hoy. Pero, usted puede mencionar su nombre, pero yo hallé gracia ante los ojos del Señor. Dice la Biblia, y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo está muy bien hasta allí. Entendemos que el Señor ha repartido dones. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón ¿qué? Perfecto. A la estatura, perdón, a la medida de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. ¿Dónde vamos a dejar ese pasaje de la Biblia los hombres? Cuando los de Creta leyeron ese pasaje de Efesios, yo creo que allí su corazón se encendió y dijeron, qué difícil porque nosotros crecemos hasta la estatura del varón de Creta. Pero crecer hasta la medida del varón que es Cristo, y luego habla de un varón perfecto, pero el Señor no lo va a hacer, no nos dice, pues tienes que ser perfecto. Cuando lo seas, me avisas para darte un abrazo. En realidad no es así. La perfección o la santificación es un proceso donde el Espíritu Santo nos acompaña. No es una tarea de nosotros. No se trata de desechar una cajetilla de cigarros y decir odio los cigarros y lanzar, como alguna vez un hermano de la iglesia estaba pues muy consternado y dijo, hermano, permítame, y fue y trajo varias bolsitas de polvo blanco y le dije, ¿y eso? Dice, hermano, ya basta. Su esposa lo sabía que consumía cocaína. Y dice, hermano, lléveselas. No, ¿yo por qué? Imagínate que alguien allá afuera me vea con unas bolsitas. No, le dije, mira, pues al excusado, a la taza. Y ahí se tiró todo eso. El asunto es que muchas veces ese tipo de acciones no son suficientes, a menos que la persona esté creciendo. Y yo creo que alguna vez nosotros odiamos tanto un pecado de nosotros, lo aborrecimos tanto, que dijimos, jamás voy a cruzar la línea para hacer eso, jamás. Pero en unas horas ya estabas cruzando la línea. Y entonces dices, no se puede, no voy a poder, yo no puedo, yo no voy a poder. Lo que necesitas es crecer. Si notaste en ese pasaje de la Biblia que he leído, porque de eso se trata este tema, de cómo ocupar tu lugar en una sociedad, pero con Cristo, en esa parte de la Biblia dice, hasta que todos lleguemos. Y ese hasta es un proceso. Este congreso es parte para llegar a ese hasta. Hasta nos habla de una meta. Hasta nos habla de que estamos caminando, de que vamos paso a paso. Necesitamos crecer. Y crecer hasta la medida. ¿Cuál es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Y lo comparto. 5 aspectos de la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Número 1. El hombre que Dios creó, el hombre que Dios quiere que tú seas, el hombre que Dios quiere que yo sea, es un hombre espiritual, con la necesidad de relacionarse con Dios. Dice el texto Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Te das cuenta? Nosotros fuimos creados del polvo, pero Dios nos creó. Nosotros tenemos un origen, y el origen no es darwiniano, que venimos por una evolución
de un chango, cuando muchos changos, pues ellos estarían frustrados si escucharan a Darwin. No venimos de una evolución de un animal. En todo caso, tendríamos que venir de la evolución de otro tipo de animal, porque los changos son yo los veo en los zoológicos, de repente sí gritan algunas especies, tienen un sonido gutural bien fuerte, bien extraño, pero hay algunos que te agarran, ¿no? Con sus manitas, bien suavecitos. Ojalá viniéramos de esas especies así fuera. En realidad, muchos hombres más bien provendrían de especies como la hiena, como los chacales, como los lobos, más bien, como que una evolución de allí. Por eso el texto de los cretenses, malas bestias. O sea, cuando ese poeta, el apóstol Pablo no lo dijo, el apóstol Pablo citó lo que un poeta dijo. Y tenía razón el poeta. O sea, los llevó a describir como una bestia que maltrata. Una bestia que es capaz de destazar un cuerpo, de partirlo en pedacitos, coser el cuerpo y luego enviarlo o ponerlo en las calles. Esas son las malas bestias. ¿Por qué? Porque falta el conocimiento de Cristo, porque Dios no nos creó para eso. Dios nos creó eminentemente espirituales, eminentemente conectados con Él. Dios nos creó para su gloria. El hombre no fue creado para trabajar en el huerto del Edén. Eso era una parte de sus tareas. El hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Para eso fue creado. Y el propósito de Dios se cumple cuando levantas tus manos, cuando doblas tus rodillas, cuando acercas tu corazón y le dices, como David le dijo en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, te amo. Cuando tú eres capaz de decirle a Dios, te amo, estás cumpliendo el propósito de tu creación. Pero el mundo no lo ve así. Tú le dices al mundo, mira mi título universitario con 9.5. No, wow, para algo existes, para eso existes, para eso. El mundo así define. Tú existes para aquello que te gusta. Si tú eres diseñador, para eso existes. Si tú eres un innovador, para eso existes. Tú existes para eso. Es un error. Usted no existe para hacer tacos, aunque están bien sabrosos los tacos. El hermano Chucho ya nos adelantó 2 de tripa. Usted existe para darle la gloria a Dios, porque los varones de renombre del Antiguo Testamento no le dieron la gloria a Dios, y a Dios le dolió en su corazón. Usted es llamado para darle la gloria, pero usted tiene que entender, Dios me creó. Soy creación de Dios. No es mi papá, no es mi abuelo, no es mi apellido. Mi origen está en Dios. Usted tiene que entender eso. ¿Podrá entenderlo? Dígame, soy origen de Dios. ¿Ven? Y Dios dice, me estás comenzando a alegrar. Me estás alegrando. Segundo, el hombre es un mayordomo súper bendecido con la tarea de madurar espiritualmente para administrar. Eso es lo que Dios creó. Un súper mayordomo. Un mayordomo súper bendecido. Cuando Dios les dijo y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, juzgarla, señoread sobre ella. ¿Qué es eso? Un mayordomo que recibe la responsabilidad de administrar. Pero primero dice, los bendijo. Eso es el hombre. El hombre es alguien que es capaz de administrar, pero es muy claro allí. Y los bendijo. Otra vez, vean cómo Dios conecta las responsabilidades de administrar primero con la bendición. Tercero, es un siervo frágil con la necesidad de recibir aliento divino. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué? Un ser viviente. Hay una gran diferencia o distancia entre lo que el hombre era sin el soplo y lo que llegó a ser. Sin el soplo de aliento de vida, el hombre
hubiera sido una creación de Dios inerte, porque era creación de Dios, Él lo hizo con sus manos, pero era una creación como algún planeta o alguna forma que hoy nosotros tenemos en el universo, pero no tiene vida. Pero cuando Dios sopló en su nariz, a partir de esos momentos, ese ser diminuto, frágil, de polvo, se convirtió en una obra de Dios. Lo que hoy necesitamos es entender y llegar al nivel como Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y ser pobre en espíritu equivale a ser un siervo que reconoce: soy tan frágil que necesito que oren por mí. Soy tan débil que oren por fortaleza para mí, hermanos. Es muy triste cuando yo escucho a algunos hombres, cuando les preguntas: hermano, vamos a orar, ¿tienes alguna petición? No. Es muy triste eso, hermanos. Tú pregúntale a un hombre: podríamos tener ahora grupos de 4 en un momento, o de 3. Hermanos, vamos a orar, ¿tiene alguna petición? No, hermanito, gracias. Ah, sí. Ay, hermano, es que mi carro no me lo han entregado, he estado en el taller. Que ya me lo entreguen. Sí, ese es el nivel de nuestras peticiones muchas veces. No cabe duda que sí es algo importante que su carrito se lo entreguen. Sí, es importante. Pero su nivel de petición debería estar de acuerdo a lo que Dios le hace falta hacer en usted. Que Dios me transforme, hermano. Que Dios me ayude. Que Dios me haga entender. Y usted vea cómo el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Colosenses. Y les dice: hermanos, yo estoy orando por ustedes para que Dios les abra el entendimiento, para que sean capaces de comprender. El apóstol Pablo sabía por qué orar por las personas. El problema es que a veces nosotros no sabemos por qué orar. Somos siervos. Dios necesita soplar aliento en nosotros, recuérdenlo. Dios quiere seguir soplando su aliento cada vez que nos acercamos a Él. Y Él sopla en nosotros su aliento. ¿Qué es el hombre? Número 4. Pásenme la otra, jovencitos. Gracias, hermanos. Es un trabajador creativo con la responsabilidad de proveer como su verdadero éxito. Me parece que esta parte de la Biblia, cuando dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, ha sido, creo que, mal entendido. Algunos piensan que ese texto se refiere a que el hombre debe ser trabajador, debe ser creativo, productivo, debe hacer muchas cosas, etc. Creo que lo que allí está diciendo es que Dios lo puso en ese lugar para que él se diera cuenta que le hacía falta a alguien. Dios lo puso en una posición de trabajo para que se diera cuenta que le faltaba una ayuda idónea, de que estaba solo, que poniéndole nombres a los animales no era suficiente. Ese no era el éxito. El éxito consistía en amar a Dios, en darle la gloria y en proveer para su casa. ¿Qué es el hombre? Es un trabajador creativo. Es alguien que trabaja, sí, que produce, sí, pero sobre todo su función es proveer para su familia. Ese es el éxito. El éxito de nosotros no es en acumular dinero, sino que ese dinero lo tengan los hijos. El éxito de nosotros no es tener un negocio. El éxito es que los hijos lo administren. El éxito no es que usted tenga 7 carros. El éxito es enseñarle a sus hijos a que lo manejen o que lo administren. El éxito no está en el renombre que yo puedo tener por hacer cosas según yo y lo que he alcanzado según yo. El éxito es cómo eso que he logrado está en las manos de otros, especialmente de mi familia o de mi iglesia. Y cómo todo lo que he logrado, que Dios me ha permitido hacerlo, está en las manos del Señor para bendición de su iglesia. Ese es el verdadero éxito. El peor éxito es todo aquello que tengo para mí mismo. Ese es el peor, porque sí es éxito, pero es un éxito, me parece, muy frío y muy egoísta. 5, por último, es un líder amoroso con su esposa. Esto verdaderamente es impactante y nos va a llevar a la segunda conferencia en unos minutos. Dice así la Biblia: dijo entonces Adán, ¿esto es qué? Hueso de mis huesos, ¿y qué? Carne de mi carne. Por tanto, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fueron las primeras palabras de Adán. No había hablado antes. No tenemos sus palabras en la Biblia. Y cuando por fin habló,
se dirigió a su esposa, se dirigió a ella y le dijo: esto o ella es que hueso de mis huesos y carne de mi carne. No dijo: ¿y usted quién es? ¿Y cómo es que se apareció? ¿Y usted dónde anda? ¿Qué voy a hacer con esta mujer? Ya no sé qué hacer con esto. Ella dijo: es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Y esa es una del principio importante que Dios nos ha dado a los hombres. Dios puso en nosotros una preocupación por nuestra esposa. Si no lo hacemos, ahí voy a terminar. ¿Qué pasó con ese hombre Adán? Se olvidó que era vulnerable. El diablo los engañó y desobedecieron a Dios y entró la muerte. Dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Cuál fue el problema? El pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. Pero también que esa contaminación espiritual se transmitió a otras generaciones, incluyéndonos a nosotros. El problema es el pecado. Por eso dice la Biblia, de ser cabeza, bueno, es lo que yo ahí lo pongo, no dice la Biblia, de ser cabeza se convirtió en cabezón, en cabecita o en cabecilla. De ser cabeza. ¿Qué necesita el hombre para ocupar su lugar en la sociedad? Necesita un nuevo corazón. Leamos esos dos versículos a manera de cierre y para entender qué es lo que necesita hoy el hombre para ocupar ese lugar de acuerdo al diseño de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El otro: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el remedio que Dios ha puesto? Hay remedio, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hay remedio. Si alguno de ustedes ha venido con alguna carga, ha venido hoy buscando esperanza en algo que está viviendo, que nosotros no sabemos, pero Dios conoce todas las cosas, dígale al Señor que este congreso le dé el Señor el soplo que usted necesita. Si necesita aceptar a Cristo, que lo acepte. Si hoy debe recibir a Cristo en su corazón, por allí comience. Pero también si debe tomar una decisión para consagrar su vida al Señor, entonces también hágalo. Vamos a orar. Gracias, Padre, por permitirnos en esta primera etapa abordar este asunto tan importante de cómo la sociedad remarca ciertas etiquetas del hombre, pero no es el diseño tuyo. Nosotros queremos vivir de acuerdo al diseño tuyo, no lo que para el mundo es normal, sino lo que tú has diseñado, el nuevo hombre, el hombre que debe crecer hasta la estatura del varón perfecto. Padre, permite que continuemos así, en nombre de Jesús, amén. Hermanos, si vamos comenzando bien con la conferencia del hermano, primera conferencia del pastor Constantino, denle un aplauso al Señor y también reconocemos el trabajo del hermano. Esto apenas comienza y damos gracias al Señor por esta participación ya, ¿verdad? Que tenemos que retomar nuestro lugar en la sociedad porque lo hemos perdido. Y vamos a continuar, hermanos. Vamos a dar un breve receso de 5 o 6 minutitos. Pueden ir al baño los que lo gusten hacer. Podemos ponernos de pie un ratitito, saludar a 3, 4 que descansen en esas sillas. Allá atrás hay unas jarras de agua simple. Usted puede tomar un vasito de agua y en 6 minutos regresamos para que continuemos con el programa.
Hermanos, en la parte de afuera también tenemos una tiendita donde ustedes pueden encontrar coca, agua simple, galletas, chicles, Halls, entre otras cosas. Aquí afuera. Aquí en la esquinita.